Pérez. Ana Lilia, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Me alegra mucho saludar a Julio Alessandro también y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Ana Lilia. Gracias, Ana Lilia. A nosotros también nos da mucho gusto platicar contigo y la verdad es que en estos momentos que estamos viviendo con tantos episodios relacionados con con corrupción, Emilio Lozoya, agronitrogenados, Odebrecht, delincuencia organizada, Cárdenas Palomino y Pequeño García, ahora también involucrados en el caso de Genaro García Luna. En fin, Ana Lilia, ¿qué piensas de lo que está pasando en México con todo esta irrupción o erupción de casos judiciales políticos, Ana Lilia? Pues pienso en los conceptos más completos sobre crimen organizado, sobre grupos delictivos organizados. Pienso en esas estructuras que se crean, se estructuran, como lo dice el concepto, para obtener beneficios mediante delitos que pueden ser de distinta naturaleza. Y pienso en ello porque en los casos que has enunciado encontramos de todo. Encontramos delito de cuello blanco, encontramos narcotraficantes con charola y pistola de cargo, encontramos quienes operan también las estructuras criminales, digamos, en calle. Ese es el gran retrato y desafortunado retrato que hemos tenido del país, que hemos tenido a las instancias, el propio Estado capturado por grupos criminales, gobernando durante muchos años. El gran tema que tenemos en ese abanico de casos que has enunciado, pues tienen como elemento en común el delito de cuello blanco, que es uno de los delitos con los que se administró este país por muchos años y que son los que menos se han procesado judicialmente. Por eso es tan importante la etapa frente a la que estamos actualmente, la gran posibilidad que se tiene a partir de, puede ser el caso Lozoya, podría ser el mismo Peña Nieto declarando por qué desde su consejería jurídica se operaban el congelamiento y descongelamiento discrecional de cuentas a grupos del crimen organizado o a delincuentes de cuello blanco también. Cualquiera de estas aristas que veamos, estamos frente a una posibilidad que podría ser histórica si es que se procesa este tipo de casos. Es algo que me parece la sociedad mexicana hemos esperado por muchos años. Desde el periodismo hemos dado cuenta de estas tropelías, de estas atrocidades que se han hecho pues en la administración pública federal. Yo misma llevo varias décadas documentando esto, documentando cómo se operaba el desfondamiento de la principal empresa de este país, Petróleos Mexicanos, pues con órdenes dictadas desde Los Pinos, o con negocios que se hacían en paraísos fiscales y que, bueno, al final lo que se heredó fue un Pemex que está en la peor circunstancia económicamente y pues que los mexicanos de pronto nos vimos sin esa gallina de huevos de oro. Ahora es una posibilidad de que se procese todos esos casos. Veremos qué alcance tiene. Tenemos una fiscalía independiente ahora. Tenemos posibilidad de que finalmente se castigue ese tipo de delitos, que me parece algo pues que podía ser histórico. Claro. Ana Lilia Pérez, mencionas entre otros temas el del propio Felipe Calderón. En la explosión mediática que estamos viviendo, todo se está centrando sobre todo pues en el caso de Lozoya, se está concentrando en Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y sus equipos de trabajo. Se habla incluso, de qué responsabilidad puede tener Pedro Joaquín Caldwell y otros miembros de ese grupo en el poder. Pero Felipe Calderón,
¿qué responsabilidad tiene en todo este proceso de degradación de la riqueza nacional petrolera, por un lado, y también en actos de corrupción permitidos o promovidos desde el poder que ejerció el propio Felipe Calderón durante los 6 años que estuvo en Los Pinos y antes incluso como secretario de Energía? Felipe Calderón es un personaje clave precisamente en este desmantelamiento hormiga, podemos definirlo, que se hacía de los principales activos de Petróleos Mexicanos. Felipe Calderón, como secretario de Energía, avaló muchas de las privatizaciones que se hicieron en Petróleos Mexicanos. Él operaba con un equipo muy compacto que era César Nava Vázquez, que después fue abogado de Petróleos Mexicanos, que en su administración como abogado de Pemex y con un Felipe Calderón también con intereses en ese sector, pues se hicieron muchas tropelías también en detrimento de la petrolera. Voy a citar un ejemplo. En el país, en México, tenemos una región muy rica en gas. Se le llama, en el ámbito petrolero, se le dice que es la olla de miel. Me refiero a la cuenca de Burgos, que está en el noreste del país, y a través de contratos que se avalaron bajo los proyectos que tenía Felipe Calderón con un César Nava Vázquez y junto a un Juan Camilo Muriño, que al mismo tiempo era contratista de Pemex, que funcionario público, pues operaron contratos que fueron asignando estos bloques de la región gasera a corporativos privados, corporativos extranjeros en su mayoría. Después todo este clima de discrecionalidad dio pie a que esa se convirtiera en una de las principales zonas de operación de grupos criminales como los Zetas para la ordeña masiva de productos de Petróleos Mexicanos. Era esa región desde donde los Zetas robaban a Pemex sus productos y los importaban a Estados Unidos, los exportaban a Estados Unidos para que allá se comercializaban por parte de petroleras estadounidenses. Es decir, se fueron cimentando todas las bases de una estructura criminal que llevaron a que mientras los directivos de Pemex estaban pues negociando sus propios intereses, haciendo una repartidera de la riqueza de Pemex en el delito de cuello blanco, mientras en las estructuras más bajas se fortaleciera toda la estructura del huachicol. Felipe Calderón promovió las bases para lo que fue la reforma energética, que finalmente termina de consolidarse en el gobierno de Peña Nieto. Por eso es que por ahí escuchábamos la postura de varios panistas decir que bueno, ellos avalaron la reforma energética porque era algo que ellos esperaban. En efecto, esperaban esa privatización velada de Petróleos Mexicanos, pero ahora, según estas versiones de grabaciones que tenía Emilio Lozoya, pues habría sobornos de por medio. Realmente nos faltaría tiempo para hablar de todo lo que operó Felipe Calderón como secretario de Energía en detrimento de Petróleos Mexicanos, pero quisiera centrar el tema también en que en su periodo de gobierno como presidente, mientras él oficialmente decía que estaba combatiendo los cárteles de la droga, ahora con las acusaciones que hay en contra de quienes encabezaban la parte de seguridad, su equipo más compacto de seguridad, que dicen los fiscales en Estados Unidos que en realidad eran parte de la estructura del cártel de Sinaloa y que incluso participaban en esos trasiegos de droga, pues nos queda cada vez más confirmado que Felipe Calderón, al mismo tiempo que su estructura de seguridad permitía la operación de los cárteles, del cártel de Sinaloa en particular, fue cuando comenzó a operarse a nivel industrial
el robo masivo de combustibles, el famoso huachicol, en niveles cada vez más crecientes. Fue en esa administración donde los grupos del crimen organizado vieron el robo masivo de combustible como una de las principales ganancias. Incluso para algunos grupos criminales representaba un negocio más lucrativo que el negocio de drogas. Yo recuerdo muy bien que tuve acceso a declaraciones de miembros de los cárteles de la droga en estas bitácoras internas que se hacían en Petróleos Mexicanos del área de seguridad, y había reportes de cómo estos grupos criminales, los Zetas, decían en Coahuila, bueno, nuestro negocio era las drogas, pero está muy flojo, entonces ahora mejor nos dedicamos a robar combustible. Y al amparo de esas facilidades que se les dieron en Pemex con Felipe Calderón como presidente, pues se fue creando toda esa industria criminal del huachicol que terminó por hacerle competencia a Petróleos Mexicanos. Todo ese mercado paralelo se crea durante el gobierno de Felipe Calderón. Sí, Ana Lilia Pérez. Ahora, sé que no eres jurista, pero ¿has investigado o sabes si estos delitos o parte de estos delitos cometidos durante la administración de Felipe Calderón subsisten o ya no hay posibilidad de acción penal contra ellos? Y específicamente te pregunto, ¿puede haber acción penal contra Felipe Calderón por estos y otros delitos o está blindado legalmente contra esa posibilidad? Mira, podríamos analizarlo a partir de un caso que está vigente, que es algo que sigue lastimando las finanzas de Petróleos Mexicanos, que el propio presidente habló de ese tema en la conferencia mañanera del día de hoy. Me refiero a ese gran negocio que tiene la empresa corruptora Odebrecht en México, que se llama Etileno 21. Etileno 21 es un negocio, es la joya de la corona del grupo Odebrecht a nivel internacional, y lo tenemos aquí en el estado de Veracruz. Esa empresa tiene un contrato mediante el cual Petróleos Mexicanos está obligado a venderle materia prima a un precio preferencial, en la cual Pemex está subsidiando el negocio de esa empresa. Lo ha subsidiado todos estos años que ha estado en operación, y ese negocio comenzó a operarse, comenzó a encaminarse en la administración de Felipe Calderón. Ese es un ejemplo de un latrocinio de carácter transeccional. El presidente el día de hoy calificó ese contrato como un contrato leonino, y me parece que ese solo contrato leonino, la revisión de cómo se operó ese negocio, que realmente para Odebrecht las propinas que obtuvieron mediante los sobornos que pagaron a Emilio Lozoya para los contratos en refinerías, pues son eso, propinas en comparación con este gran negocio que tienen actualmente, que está vigente. Creo que es un pendiente que la Fiscalía General de la República debía incorporar en estas acusaciones que hay contra Emilio Lozoya, porque es uno de los negocios que se hicieron de carácter transaccional entre el gobierno de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, y todavía falta saber si la constructora Odebrecht pagó también pagó también sobornos, pagó coimas, o cómo logró que Petróleos Mexicanos firmara un contrato tan lesivo que se está subsidiando su gran negocio. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo obtuvo esa negociación? Este contrato era tan relevante que es lo que generó incluso reuniones a nivel, o se buscaba que hubieran reuniones a nivel de jefes de Estado. Este es uno de los temas que podría estar vigente todavía, y que si se va a fondo del asunto, desde cómo se comenzó a operar este negocio, porque además se comenzó a operar sacrificando el área petroquímica de Petróleos Mexicanos. Yo publiqué incluso oficio donde a los directivos del área de petroquímica ordenaban que no se ejercieran recursos que estaban destinados para esa obra,
porque poco a poco iban dejando este margen de privatización que finalmente se concretó con ese gran negocio a favor de la empresa Odebrecht. Creo que ese es uno de los grandes temas que sigue lastimando a Pemex, sigue lastimando las finanzas de la petrolera, que involucra funcionarios del más alto nivel de carácter transaccional. Es ese tema. Está una inversión que se hizo en un astillero español que causó un quebranto para Petróleos Mexicanos, que también es un negocio que comenzó a operarse en el sexenio de Felipe Calderón, y así podríamos ir revisando muchos proyectos que fueron de carácter transaccional. J. Barreras e Hijos, la firma de Galicia relacionada con este tema. Constructora de un astillero. Perdón, un daño patrimonial a Pemex que se ha cuantificado en 50 millones de euros y que recientemente Pemex presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por esa inversión fallida. Ese es un negocio del cual, una inversión que se venía pactando desde el gobierno de Felipe Calderón también. Pues muchas gracias Ana Lilia Pérez por esta oportunidad de tener tu visión completa, panorámica de lo que está sucediendo. Cierro solo preguntándote, Ana Lilia, algo que creas que debe hacer el fiscal general de la República para impedir que haya fisuras o que haya errores en este proceso que ya lleva 2 diligencias judiciales, algo que tú estés detectando que te provoque inquietud, Ana Lilia. Pues a mí me parece que yo no entiendo por qué no se está tipificando estos temas como delincuencia organizada. Hay imputaciones de cohecho, delitos con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero, pero la posibilidad de que se procese como delincuencia organizada da pauta también para quienes más habrían colaborado o habían sido cómplices de Lozoya en estos casos, que sería, el caso de Lozoya sería como una punta de hebra para que se abran todos los demás casos. Pero leyendo o haciendo una lectura entre líneas de lo que ha declarado Lozoya de que en su momento iba a identificar quienes lo habrían utilizado en esas frases que él hace para exculparse que fue utilizado, fue instrumentalizado, dice él, y que en su momento hablaría de quienes lo hicieron. Bueno, yo todavía creo que esta figura del criterio de oportunidad que a él lo obliga a dar información de mandos superiores que habrían cometido actos más graves que los que a él se le imputan, es donde podría estar la pauta para que esta imputación se abra en un abanico que involucre a muchos más responsables por encima de Lozoya. Pues a quienes nos referimos, a secretarios de Estado y al propio expresidente Enrique Peña Nieto. Entonces habrá que esperar, son 6 meses los que tiene la Fiscalía para reunir las pruebas, información que, por ejemplo, se está buscando en paraísos fiscales. Habrá que esperar, como periodistas estaremos al pendiente de todo esto, pero creo que hay mucha información de casos que debían judicializarse. Está ahí la información. Yo mismo he publicado libros y libros de todos los latrocinios que dejó Lozoya y muchos otros directivos en Pemex. El propio Felipe Calderón, en ese libro de Camisas Azules, Manos Negras, se habla de todos estos saqueos que hubo durante su gobierno en Pemex. Y bueno, pues ahí están las investigaciones periodísticas que además tienen pruebas contundentes de lo que ahí se afirma. Bien, pues claro que sí, todo un clásico este libro tuyo de Camisas Azules, Manos Negras, Ana Lilia Pérez, junto con otros libros que son esenciales, donde están datos, detalles, nombres, indicios, oficios, todo
en espera de que la acción justiciera en México llegue. Parece que comienza a llegar, pero como periodistas que somos, Ana Lilia, debemos de mantener alerta el espíritu y el ojo activo para detectar que las cosas marchen como desea y como es necesario para el bien nacional. Por lo pronto, pues muchas gracias. Gracias, Ana Lilia Pérez, y es un placer platicar contigo con respecto a tu actividad periodística. Gracias a ustedes, y el gusto es para mí poder saludar a todo su auditorio también a través de estos micrófonos. Buenas tardes. Gracias, Ana Lilia.